Hola, esto es una clase de lengua nivel 2 de ESO para adultos y voy a corregir una serie de ejercicios que vimos después de los géneros periodísticos e información del tema 1. Después de haber visto estos géneros periodísticos, habíamos visto primero el texto de UNICEF y después había que hacer estos ejercicios. Bien, pues voy a intentar dar rápidamente unas posibles respuestas, ya que hay otras posibles, y lo cuento a continuación. 1. Localiza la respuesta a las preguntas propias de los textos periodísticos en esta noticia. Entonces tenemos aquí esta noticia que habla de una organización ecologista que se llama WWF ADENA y dice en el titular que lamenta la poca ambición de la Unión Europea para luchar contra el cambio climático. Entonces, si lo leemos, no lo voy a leer aquí, ya lo tenéis que haber leído al hacer los ejercicios. Nos habla de que la Comisión Europea ha presentado unas propuestas de leyes para reducir las emisiones de CO2, las emisiones contaminantes, un 20% para el año 2020. Esta noticia es del año 2008. Entonces, la Unión Europea plantea una reducción del 20% de las emisiones para el año 2020 y la organización ecologista dice que tenía que haber sido del 30%, porque si no, no se va a contener o mantener la temperatura global por debajo de la subida de los 2 grados, es decir, que ya de por sí va a subir la temperatura global, el calentamiento global 2 grados para esa fecha, y que va a ser más si no reduce un 30% las emisiones. Bueno, entonces la organización ecologista da una serie de testimonios y de opiniones respecto a este tema, que dice que el objetivo del 20% es muy poco, que la Unión Europea puede hacer más, que la reducción para el 20% es un esfuerzo muy pequeño y que esto también va a afectar a los países en vías de desarrollo, porque a ellos también les afecta el calentamiento global, y que otra persona de esta organización ecologista dice sobre España que España es un país que tiene bastante potencial en energías renovables y que también debería haber contribuido más, ¿no? Que también se puede hacer más por evitar el cambio climático y que ADENA, esta organización, dice que hay que premiar a las empresas para que utilicen energías limpias y que todo esto es insuficiente, ¿no? Bueno, todo eso ha sido un resumen de palabra, ahora diremos uno un poco mejor si es que tenemos que hacerlo, pero que es lo que dice el texto, ¿vale? Todo esto se podría redactar mejor. Entonces, tenemos como ejercicio 1 que responder a las 6 preguntas de los textos periodísticos de siempre. Y vamos a recordarlas. Las teníamos aquí, que las 5 o 6, digo 5 o 6 porque en general son 5, pero la sexta puede aparecer también. Que son los hechos, ¿no? Se llaman las 6 Vs dobles o 6 dobles Us o 6 dobles Us o como digáis también en América, ¿vale? Las 6 Vs dobles que son por la traducción a inglés de estas 6 preguntas. ¿Qué? Que es what, que son los hechos, qué es lo que ha pasado. ¿Quién o quiénes? Que es who en inglés, que son los protagonistas de la noticia. ¿Dónde ha pasado esto? ¿Cuándo? Que es when, ¿no? Y cómo, que es how o wow, ¿no? En inglés es cómo ha pasado o cómo está pasando. Y por qué, que sería la sexta pregunta que puede dar las causas de por qué ha pasado esto. Vale, entonces estas 6 preguntas las voy a escribir en un momento para que veamos las respuestas en este texto. Bueno, pues aquí lo tenemos. En este texto, las 6 preguntas, el ejercicio 1 de los textos periodísticos son las siguientes. ¿Quién? Y la respuesta es, ¿quién es el protagonista de la noticia? ¿Quiénes son los protagonistas, ¿no? de la noticia? Pues en este caso
es una entidad, la organización ecologista, WWF ADENA. ¿Quién? Pues esta organización ecologista. ¿Qué? ¿Cuáles son los hechos, no? Aquí, ¿qué son los hechos? Pues lo podemos decir casi como si fuera el tema del texto. Petición a la Unión Europea y a España, por tanto, de aumentar las medidas para reducir más las emisiones contaminantes. O sea, esto es lo que pasa. La noticia trata de una petición a la Unión Europea de aumentar las medidas de reducción de emisiones contaminantes de CO2, ¿vale? ¿Cuándo? Pues la noticia es del año 2008, pero hay una fecha que es la que se repite más en el texto, que es para el año 2020. Entonces, podemos decir las dos, o sobre todo la del año 2020, que es la fecha que se establece para haber reducido las emisiones un 20%. ¿Dónde? En Europa, y luego también trata un poco de España. ¿Cómo? Mediante la mejora de las propuestas legislativas, es decir, las propuestas de leyes, ¿no?, que está dictando la Unión Europea, pues mediante la mejora de estas leyes, ¿no?, mediante la mejora de las propuestas legislativas, luego también mediante el premio a las empresas por usar energías limpias, que también dice el texto, y también habla del desarrollo de energías alternativas. Eso también aparece en los últimos párrafos del texto. ¿Por qué? Pues porque de no aumentar el porcentaje a un 30%, según esta organización ecologista, no se cumplirá con el mantenimiento del aumento de la temperatura global por debajo de los 2 grados. Esta frase es un poquito ambigua, pero es lo que dice, que quieren que, la temperatura global va a aumentar sí o sí, pero si no se reducen las emisiones un 30%, más de un 20%, se va a llegar a los 2 grados o más, ¿no?, de temperatura global. Entonces, por eso quieren que se mantenga ese aumento por debajo de los 2 grados. ¿Vale? Entonces, esto sería el ejercicio 1. El 2 dice, determina la estructura de este texto. Vale, entonces, externamente, voy a poner en un color la estructura externa y luego en otro color la interna, ¿vale? Externa va a ser esto que voy a poner en rojo. Entonces, esto es el titular. Y luego todo lo demás va a ser el cuerpo de la noticia, ¿vale? Hasta abajo, todo esto va a ser el cuerpo de la noticia. Sin embargo, cuando no tenemos subtítulo, no hay nada escrito aquí debajo, en letra un poco más pequeña, pero más grande que la del cuerpo de la noticia, se dice que el primer párrafo, la primera parte del cuerpo de la noticia, lo que sería el primer párrafo, se llama entradilla, ¿vale? Entonces esto sería la entradilla, ¿vale? Entonces esto sería externamente la manera en que consta el texto, en que está formado el texto. Y luego sí que también tendríamos que hablar de cuántos párrafos tiene, ¿no? Pues tiene 1, seguimos aquí punto y aparte, ¿no?, en lo de los 2 grados. Aquí empieza otro párrafo que sería este, el 2, ¿vale? Los voy marcando también para que los veáis. Externamente tiene este párrafo, luego el segundo párrafo empieza aquí, sigue y acaba aquí en industrializados. Esto sería el segundo párrafo. El tercer párrafo empieza aquí, por lo tanto, sigue por aquí y aquí en legislativas acaba el tercer párrafo, ¿vale? Hasta aquí sería, lo pongo aquí 3 y aquí sigue el 3. Ahora, cuando empiezan las comillas, una reducción del 20%, esto sería el cuarto párrafo, ¿vale? Seguimos con el cuarto párrafo, que acaba aquí. Este es el cuarto párrafo. Aquí, WWF ADENA, que aquí hay una errata, este punto hay que quitarlo y esta C es minúscula porque aquí sigue la frase, ADENA considera muy poco ambiciosos. Este sería el quinto párrafo. Quinto párrafo, hasta que encontramos el punto y aparte que va a estar aquí.
en el 20%. Este sería el quinto párrafo. El sexto párrafo sería este. Aquí encontramos el 6, ¿vale? El sexto párrafo. Y por último, el séptimo párrafo sería de aquí hasta el final, que es el último párrafo. Vale. Bueno, pero lo más importante es la estructura interna. ¿En qué partes puede dividirse el texto? Y ahora lo voy a poner en color azul, ¿vale? Esto sería la estructura interna, lo que vamos a hacer ahora. Y esto es más importante y más difícil. ¿Cómo dividimos el texto en partes? ¿Vale? Pues tenemos varios criterios. Yo os dije que tenemos la manera, no sé si lo tengo aquí, esto es, de cuando un texto sea no literario, ¿vale? Lo que estamos viendo aquí, un texto no literario, que sería un texto periodístico, ¿vale? Textos periodísticos vienen en este formato, textos periodísticos, ¿vale? Los textos periodísticos son unos textos que mezclan varias modalidades textuales que ya veremos más adelante, que son la expositiva, la argumentativa y un poco de narrativa también, ¿vale? O sea, tienen algo de narración cuando narran hechos, pero sobre todo exponen, sobre todo un texto periodístico de información como es una noticia, ¿vale? Es sobre todo un texto expositivo. Vale, entonces, hay dos maneras, que son la de introducción, desarrollo y conclusión, y cuando no tengamos claro qué es el desarrollo, qué es la conclusión, yo os recomiendo que hagamos una división en partes, simplemente llamándolas primera parte, segunda parte, tercera parte, cuarta parte o las que consideremos, resumiendo cada parte y con un motivo que tengamos por esa división. Entonces yo os voy a dar ahora mismo un motivo para dividir el texto en tres partes, que va a ser la siguiente. Bueno, pues aquí lo tenemos. La estructura interna, voy a poner aquí interna, del texto de WWF Adena es la siguiente. La primera parte sería el primer párrafo, ¿vale? Voy a ponerlo aquí para que veáis lo que tenemos que decir. Nombramos la parte, lo que está señalado en amarillo, ¿no? Primera parte. Lo hemos llamado primera parte. Lo podríamos haber llamado introducción o de otra manera, pero como no sabemos llamarlo todavía, ponemos primera parte. Decimos cuánto ocupa en el texto, el primer párrafo, ¿no? Que es lo que teníamos aquí, que es esto, ¿vale? Aquí este es el primer párrafo, ¿vale? Ahora lo pongo aquí en azul y esto sería la primera parte. Primera parte. Y por último, muy importante, tenemos que hacer un pequeño resumen, una especie de reseña o de decir de qué trata, ¿no? WWF considera insuficiente la reducción de un 20% de las emisiones para 2020 propuestas por la Unión Europea, ¿vale? Tenemos que hacer un mini resumen de cada parte cuando hacemos la estructura interna, ¿vale? Entonces, aquí veis que hemos hecho esto, ¿no? Lo voy a poner aquí en otro color para que veamos lo que les estoy diciendo, que WWF considera insuficiente la reducción de un 20% de las emisiones para 2020 propuestas por la Unión Europea, ¿vale? Esto es lo que está diciendo el primer párrafo que estamos viendo aquí. Ahora, ¿qué pasa? Que el segundo, el tercero y el cuarto tiene que ver con la opinión de esta organización ecologista respecto al cambio climático y la Unión Europea, ¿no? Con el testimonio de un señor que se llama Stefan Singer, que no tenemos que mencionar porque no es importante, ¿vale? No, a nosotros no nos dice nada este señor, lo que sí es importante es lo que dice. Entonces, está diciendo que la Unión Europea no está siendo responsable porque un 20% es poco para lo que se viene encima, ¿no? De cambio climático, ¿vale? Entonces, esto es lo que pasa en la segunda parte. La segunda parte lo señalamos, ¿vale?
es los párrafos 2, 3 y 4, párrafos 2 a 4, párrafos segundo a cuarto, y aquí ponemos opinión de un miembro o opinión de la organización y luego testimonio de un miembro de la organización ecologista sobre la necesidad de aumentar las medidas contra el cambio climático. Está dando sus razones de por qué se deben aumentar las medidas, porque dice que es poco, porque el cambio climático va a afectar a millones de personas y que no está siendo responsable la Unión Europea, ¿no? Que son medidas nulas o débiles por los países industrializados, ¿vale? Entonces todo eso es un poco lo que está diciendo. Y es que hemos visto la manera de poder incluir aquí otro bloque, separarlo, porque a partir de aquí, en el párrafo quinto, dice que ADENA, pero vamos a dejar aquí ya escrito el segundo bloque según lo hemos considerado, ¿vale? Puede haber otras maneras de hacer la estructura y esta es una de ellas. Yo os planteo esta porque para mí obedece a lo que voy a contar ahora. Esta es la segunda parte y esta va a ser la tercera hasta el final, ¿vale? Párrafos 5, 6 y 7. 5, 6 y 7, todo esto va a ser la tercera parte. ¿Por qué? Pues porque aquí va a hablar de España. Entonces, el criterio que hemos seguido para dividir en partes todo el resto del texto, está claro que esto es una introducción, desde el segundo párrafo hasta el final, la manera en que se dividen más o menos es que primero habla de Europa y luego va a hablar de España, ¿vale? ADENA considera muy pocos ambiciosos estos tal y esta señora que es de ADENA, que ya es española, ¿no? Dice que España es uno de los países líderes en energías renovables y no entiende cómo no se puede hacer más de un 20% de reducción de emisiones, ¿no? Y dice que se premia a las empresas por usar energías limpias, que se usen energías renovables y que pide al gobierno español que haga una estrategia más ambiciosa para reducir las emisiones, porque es insuficiente para luchar contra el cambio climático. Entonces, por esta razón de hablar de España, vamos a hacer esta división de que la tercera parte del texto va a ser los párrafos 5 a 7 y va a ser lo que hable de España. Párrafos 5 a 7 y aquí tenemos opinión de otro miembro, de esta mujer, ¿no? Respecto al papel de España y sugerencias para que se mantenga su liderazgo en energías renovables, que está diciendo en su lucha contra el cambio climático. Todo esto se puede redactar mejor, pero hemos visto aquí los criterios para seguir, ¿vale? De otra manera, también os estaba diciendo al principio que también se puede hacer así. Introducción, desarrollo y conclusión, ¿no? Que es el método 1, que os estoy diciendo, de división en partes de estructura de un texto no literario. Introducción, desarrollo y conclusión o cierre. Entonces, si nos vamos al texto, está claro que la primera parte, ¿no? Esto sería la introducción, ¿vale? Esto es la introducción. Y el desarrollo y la conclusión o cierre, claro, ya no estaría tan fácil, o sea, no sería un desarrollo, o sea, el desarrollo incluiría también lo de España, ¿vale? O sea que la división en introducción, desarrollo y conclusión tendríamos que dejar simplemente fuera el último párrafo para decir que este último párrafo es la conclusión o el cierre del texto. O sea que el desarrollo sería hablar tanto de lo que ocurre en Europa y en el mundo con el cambio climático como lo que está ocurriendo en España, que es que hay energías renovables y no se están usando del todo bien, que no le saca todo el partido que se debería, ¿vale? Entonces, esto de que pone aquí, ¿no? Respecto a los objetivos, aquí, que dice al final que España pide al gobierno español que se desarrolle y tal, eso podríamos considerarlo un cierre del texto,
¿vale? No tanto una conclusión, pero sí que podríamos decir de esta manera, ¿no? Que la introducción podría ser el primer párrafo, ¿vale? Y el consiguiente resumen que habría que poner. El desarrollo sería párrafos segundo a sexto, ¿vale? Y aquí habría que decir, pues, opiniones de ADENA respecto al cambio climático en Europa y en España. Y luego el cierre, más que conclusión, del texto sería el séptimo párrafo, donde se dice que España debe implicarse más en esto del cambio climático, ¿no? Que debería utilizar más energías renovables, que desarrolle España una propuesta para mantener su liderazgo contra el cambio climático. Vale, entonces, aquí lo tenemos, ¿vale? Si estáis copiando para vuestros apuntes, esto es otra manera de hacer la estructura, ¿vale? Basándonos en la estructura tripartita en 3 partes, ¿no? Que es la de introducción, desarrollo y cierre. Bien, entonces vamos a intentar ya decir rápidamente el resto de ejercicios. Hemos hecho el 1, el 2 y ahora dice el 3. La fuente de esta noticia es ADENA y ahí está el enlace y tal. Teniendo esto en cuenta, reflexiona. Señala los elementos objetivos que encuentres en el texto. Voy a usar otro color ya. Para los elementos objetivos lo vamos a poner en este color verde, ¿vale? Elementos objetivos es lo que se dice con objetividad. Entonces, con objetividad se dice prácticamente todo. La Comisión Europea ha presentado los borradores, ¿vale? De diferentes documentos legislativos, etcétera, ¿no? Es objetivo que diga, para ADENA el objetivo debería haber sido más ambicioso. Es decir, que está diciendo que para ADENA el objetivo debería haber sido más ambicioso y llegar a un 30% y tal, ¿no? Es decir, que aunque veamos aquí opiniones, si está diciendo que para ellos o desde ese punto de vista, citando que ese punto de vista es de ellos, ¿no? Eso es objetivo. Lo que tenemos que ver después como subjetivo, ¿vale? Esto es la objetividad. Es lo que se dice citando la fuente, diciendo que según alguien esto es así, ¿no? La Organización Ecologista afirma que para ser líder en la lucha tal, la Unión Europea tiene que parar el calentamiento global. Es decir, esto es objetivo porque está diciendo que para ellos, ¿no? O sea que ahora vamos a ver lo que es subjetivo, porque es que casi todo es objetivo, ¿vale? Cuando se está diciendo algo. Vamos a ver lo subjetivo para que entendamos a qué me estoy refiriendo con esto. Vamos a ponerlo en otro color, como puede ser el marrón, venga, o el ocre este, venga, el color burdeos. Subjetividad. ¿Vale? Subjetividad es lo que dice, señala los enunciados en los que aparezcan opiniones, ¿no? Determina si se trata de opiniones del periodista. Vale, está claro que las opiniones pues están aquí, ¿no? Esto lo dice ADENA, ¿vale? La organización afirma que la Unión Europea tiene que parar el calentamiento global, ¿vale? Esto es una opinión, porque ¿cómo que es responsabilidad solamente de Europa de todo lo que se haga en el mundo, ¿no? ¿Y cuánto contaminan China y la India y Rusia o otros países? ¿Cuánto están contaminando o Japón, ¿no? Pues estos países, ellos contaminan el mundo y no se están responsabilizando tanto como la Unión Europea, ¿no? Que implica que se esperan medidas nudas o débiles, esto también es una opinión, ¿vale? Todo esto son opiniones. Una reducción es un esfuerzo demasiado pequeño, esto es un 20% es muy pequeño. Esto, bueno, pues lo dicen ellos, ¿vale? Que quizá para las empresas un 20% es mucho. Habría que ver. Puede suponer para millones de
los países en vías de desarrollo. Bueno, sí, esto puede ser verdad, ¿vale? Pero todo esto hay muchísimas opiniones, ¿no? ADENA pidió algo que se subastaran, esto es más o menos objetivo, ¿vale? Bueno, pero lo que yo quería deciros que son opiniones del periodista son 3 detallitos que voy a señalar ahora mismo, ¿vale? Lo voy a poner en otro color distinto más, va a ser esta especie de el morado, ¿vale? Estos son del periodista. Y es en la redacción del texto. Si nos fijamos, hay algún pequeño detalle aquí, que es este solo, ¿vale? Dice, la Comisión ha presentado diferentes documentos legislativos para reducir las emisiones europeas solo un 20%. Inmediatamente después va a hablar que esto es lo que dice ADENA, pero todavía no ha mencionado a ADENA. Entonces, que ponga aquí solo, esto ya es algo subjetivo, algo que nos viene dicho ya en el propio texto sin que sea una opinión de uno de los expertos, ni uno de los miembros ecologistas, ni nada. Entonces, que sea solo un 20% ya es algo que es subjetivo totalmente, ¿vale? Porque podía haber dicho, no haber dicho aquí solo, y sería totalmente informativo, más objetivo, más neutral, ¿no? Que ha propuesto una reducción de un 20%, ¿vale? Y aquí ya podía haber dicho que tenía que haber sido más, ¿vale? Pero este solo, dicho ya aquí al principio, es subjetivo. Ahora, al final, también tenemos aquí alguna cosa que dice, ADENA pide al gobierno español que desarrolle una estrategia nacional que sea más ambiciosa respecto a los objetivos mínimos propuestos por la Unión Europea que resultan claramente, ¿vale? Claramente insuficientes. O sea que este adverbio de claramente insuficientes es totalmente subjetivo por parte del que está escribiendo este texto, ¿no? Que está poniéndose muy de parte de la organización ecologista, ¿no? Que dice que resultan claramente insuficientes, ¿no? Joder, pues puedes decir insuficientes, ¿eh? Y ya estaría dicho, ¿no? Y aún así, eso es ya subjetivo, pero que es claramente insuficiente, está claro que está haciendo énfasis en ello, ¿no? Para demostrar, y aquí tenemos otra cosa, el pretendido liderazgo de nuestro país en la lucha contra el cambio climático. Fijaos con qué mofa, con qué sorna, con qué casi burla está poniendo este adjetivo antepuesto, pretendido liderazgo, ¿no? El sustantivo liderazgo, ¿no? Y cuando se pone un adjetivo antes del sustantivo, ¿no? Pues siempre yo digo en clase, digo, esta estupenda clase, ¿no? Si pongo un adjetivo delante es para indicar subjetividad, es que para mí esta clase es estupenda, esta estupenda clase. Ahora bien, si ponemos un adjetivo detrás como la clase buena y la clase mala, estamos haciendo una calificación, estamos usando un adjetivo calificativo. Pero cuando ponemos un adjetivo delante, pretendido liderazgo, esto es un adjetivo para indicar subjetividad, ¿vale? El pretendido liderazgo de nuestro país en la lucha contra el cambio climático es algo que está siendo subjetivo por parte del periodista que está escribiendo esto, burlándose del supuesto liderazgo de España en nuestro país, ¿no? El supuesto liderazgo de la lucha contra el cambio climático en España, ¿no? Entonces, veis que tenemos este adverbio de foco, ¿no? Este solo un 20%, ¿vale? Esto ya es subjetivo por parte del periodista, claramente insuficientes, el pretendido liderazgo, ¿eh? O sea, que es que tenemos algunas palabras aquí que ya dejan ver la posición, el partidismo, la parcialidad, ¿no? Cómo está siendo parcial y no imparcial el periodista al redactar esto, que está a favor de esto. Y es que, si nos fijamos, esto viene en la propia página de la organización ecologista, entonces ellos barren para su casa, ellos están hablando a favor de ellos mismos, ¿no? Sería inconcebible lo contrario. Pero bueno, que esta noticia no es objetiva, ¿vale? Es más subjetiva que objetiva, porque además no se está diciendo lo que dicen otras fuentes o lo que dicen otras empresas o alguien que piense que ese 20% ya es suficiente, ¿vale? Tendría que haber puesto la visión contraria también para que
el que lea esto quede informado respecto a distintos puntos de vista y no solamente uno. Eso también será otra razón para decir que el texto es subjetivo. Vale, he respondido ya la pregunta 4. Es un texto subjetivo. Ha habido algún alumno que ha sostenido que es más objetivo, ¿vale? Porque está reproduciendo el periodista las opiniones de la organización ecologista en su mayor parte. O sea, el texto, quitando estas 3 palabritas que he señalado yo ahora, de solo un 20%, de claramente insuficientes, por lo demás, el periodista es objetivo porque se limita porque se limita a reproducir la opinión y los testimonios de los miembros de la organización ecologista, ¿vale? En su mayor parte es objetivo por eso, pero si nos damos cuenta de algún detalle, ya vemos que hay una pequeña dosis de subjetividad en otras partes del texto que no son las opiniones que está diciendo la organización ecologista. ¿Entendéis? Espero que sí. ¿En qué sección del periódico podría ubicarse el texto? Pues podríamos poner aquí medio ambiente o internacional, ¿vale? Yo creo que con medio ambiente vale. ¿Escribe un texto de opinión sobre el tema? Pues ya no lo voy a escribir, pero que sepáis que es una buena idea para escribir y aprender a escribir textos de opinión, un texto argumentativo. Podéis empezar a decir que no se está teniendo en cuenta a otros países que contaminan mucho más que Europa, que también están industrializados y que son igual o más responsables del aumento de la temperatura global, ¿no? Luego también, pues que el texto no está diciendo lo que opinan otras fuentes, otras empresas, ¿no? En fin, se puede hacer una buena opinión sobre este texto. Vamos a leer el segundo texto que trata, vamos, no lo vamos a leer porque ya lo habéis leído, de un colapso de Internet con la votación de Eurovisión. Entonces, ¿a qué sección del periódico? Este es el ejercicio 7, ¿vale? ¿A qué sección del periódico corresponde? Pues no os he explicado las secciones del periódico, pero esto puede ser entretenimiento, lo que sería televisión, etcétera, cultura, ¿vale? Porque esto de la música y tal, pues también se puede considerar cultura. ¿Qué ventajas e inconvenientes tienen las votaciones por Internet? Lo digo de palabra. Pues que ventajas, pues que se puede votar desde cualquier lugar y puede votar todo el mundo que tenga Internet. Y desventajas o inconvenientes es el que dice aquí, que puede colapsar, que se puede caer el servidor o algo así. También han dicho en clase como inconvenientes el posible fraude, que se manipule, digamos, Internet, o que algún hacker o alguna manera o alguien que pueda alterar las cifras de los votos o convocar, digamos, a muchos ordenadores, algo así, para que voten o algo así. Entonces puede haber más fraude también. ¿Cuál es la propuesta que se hace en el texto para la elección del ganador? Es que para la elección del ganador es que, tal como dice aquí, pues que una vez puestos a cero los contadores de nuevo para votar otra vez, que se van a seleccionar 5 finalistas y de esos 5 se va a elegir uno por un jurado de expertos y que participarán en un programa especial del que saldrá el ganador, ¿vale? Algo así, es lo que dice al final en los últimos párrafos. ¿Redacta un resumen de este texto? Pues podríamos decir lo siguiente. Vale, pues aquí tenemos un posible resumen del texto. Hay otros posibles, ¿no? Resumen texto de Eurovisión, ¿vale? De la noticia que estamos viendo, ¿vale? Que es este. Dice así: el sistema de votación de TVE de los representantes para Eurovisión ha colapsado por exceso de votos. Esto es lo principal,
vamos, de hecho es el tema del texto, ¿no? Colapso por exceso de votos de la elección del representante de Eurovisión, sería el tema, ¿vale? Pero lo redactamos como resumen. El sistema de votación de TVE de los representantes para Eurovisión ha colapsado por exceso de votos. Por ello, se ha tenido que aplazar la votación y poner a cero el contador. De la votación saldrán 5 finalistas, de los cuales un jurado elegirá al representante y todos ellos saldrán en un programa de TVE. ¿Vale? Es lo que dice el texto, ¿no? Y nada más. Así que con esto ya terminamos esta clase y quedan corregidos estos ejercicios.